¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va esta resaca postelectoral y arranque de la legislatura? ¿Cómo lo lleváis? Pues como está todo un poquillo parado, pues bueno, ya ir arrancando, pero bueno, sí, hemos tenido ya tiempo de descansar de la intensidad, esta locura que hemos vivido y haciendo sobre todo trabajo orgánico, ¿no? Que es importante más que, a veces mucho más que el institucional. Un poco, ¿no? Hay que recuperar un poco fuerzas. Sí, Cuéntanos un poco, ¿qué lectura hacéis del resultado? Nosotros dijimos aquí un poco con un poco de eso, que Izquierda Unida puso a una candidata Made in Izquierda Unida para obtener los resultados de Made in Izquierda Unida. Cuéntanos un poco cuál es el balance que hacéis un poco del 8 de febrero y cómo estáis viendo un poco el panorama a día de hoy. el panorama está cada día peor, ¿no? A nivel internacional y también aquí en casa. Y bueno, pues ha sido una campaña difícil por esa derechización absoluta que tiene, pues eso, el panorama no solamente aquí, sino internacional. Pero pues al final hemos resistido, ¿no? Sí que es verdad que esperábamos a lo mejor sacar un poquito mejor resultado, pero somos una formación complicada también, ¿no? Por esa coherencia, por esa trayectoria que dices tú de Made in Izquierda Unida. Es que somos esto, ¿no? Sí, sí. Y nosotras tenemos esa posición que a veces no es cómoda, que exige más que da, y, pero bueno, eso es lo que nosotros ofrecemos y en lo que somos referencia, ¿no? Entonces, bueno, contentas por haber resistido y pues un poco también evaluando el cómo son las campañas ahora, qué cosas influyen, además de, y mucho más que los programas políticos o que la propia acción, digamos, política, no solo ya histórica, sino incluso reciente, ¿no? Que parece que tiene menos peso que lo que va ocurriendo día a día. Sí, claro, de alguna manera, esto alguna vez lo hemos planteado aquí, vivimos un tiempo un poco de carismas, es decir, que lo que pesa mucho es, si quieres decirlo, si pones una estrella de rock en la lista, pues mucho más que Sí, otras cosas, pero sí que es cierto que también volvemos un tiempo de coherencias identitarias de alguna manera, ¿no? Que eso, que de alguna manera coherencias políticas igual no tanto, pero igual sí coherencias identitarias y ahí igual no sé cómo puede jugar la izquierda esa partida. En el sentido de que, bueno, si algo hay en Izquierda Unida es coherencia y mantenía en el tiempo y sostenía en el tiempo, a diferencia de otros sitios donde se pegan más bandazos. Entonces, no sé si ¿cómo se puede poner eso en valor o qué primeras conclusiones habéis sacado un poco del análisis postelectoral? sí, a ver, después de la primera conclusión, la enorme preocupación porque vaya a poder gobernar prácticamente la ultraderecha, ¿no? Que ha doblado en votos, condicionando absolutamente al Partido Popular. Eso es una mala noticia para la sociedad aragonesa y eso es el principal problema, ¿no? Y el principal batacazo que entendemos que es de este ciclo electoral. Y luego, más allá de eso y de la desaparición de algún partido también, pues porque vivimos la política de manera muy líquida, con tsunamis que van, que vienen, y mantenerse en esa ola es complicado. Y en el espectro de la izquierda, pues es verdad que ha habido mucho refugio identitario, ¿no? Mucho voto eh, de, de asirse a algo, ¿no? Algún tipo de identidad y eso está bien. La campaña que ha hecho Chunta esa ha sido espectacular en el sentido de las redes y demás. También el señor Azcón ha puesto mucho el foco en esa pelea de gallos, ¿no? Ahí también tenemos un poco de preocupación por esa especie de vuelta a esos liderazgos, a esa cultura del zasca que hemos ido también alimentando estos años, esos hiperliderazgos y sobre todo esa preocupación también por lo del, no sé, esa especie de lucha de gallitos de corral, ¿no? Y nosotras no somos eso y es difícil que nosotras vayamos a querer ser eso, aunque evidentemente tenemos que darle una vuelta a cómo comunicamos, a cómo se llega, a cómo es ahora mismo el espacio de comunicación, que es muy importante no solo en las campañas, sino en general a nivel político, y en esas estamos, ¿no? Nosotras tenemos que pues, actualizar un tipo de comunicación que es más
más tradicional, más campaña sólida, de mucho acto, de mucha presencia, de mucho compromiso militante, y eso está bien porque es lo que nos da fortaleza organizativa y lo que nos da, digamos, confiabilidad, ¿no?, en lo que podemos ofrecer, pero también hay que intentar adaptarse a los tiempos, ¿no?, sin intentar ser lo que no somos, porque nuestra formación es una formación que tiene las ideas muy claras, que es internacionalista, que es antifascista, que es anticapitalista, y eso no está de moda, ¿no?, como decía Silvio Rodríguez, aunque no esté de moda en estos días, pero es el faro al que volver cuando esas olas, el péndulo vuelva, ¿no?, o de alguna manera la gente necesite una identidad que es la que nosotros ofrecemos, que es la identidad de clase, que es la que nos une de verdad a todos, ¿no? Cómo nos posicionamos en este sistema económico es lo que nos define más allá de cualquier otra cosa. Aún así, también es verdad que es importante, y en este mundo en el que estamos, pues otro tipo de identidades, y nosotras creemos que todas las identidades y esa diversidad cabe, ¿no?, debajo de la identidad antifascista y de clase. Y eso es lo que pasa, ¿no?, que eso es lo que somos, y es difícil que podamos ser o que queramos ser otra cosa. Vamos, esto es un gran debate. Yo le pondría muchos peros a este razonamiento, pero no soy de Izquierda Unida. Entonces, pero bueno, luego si quieres, si nos queda más tiempo con otros temas, lo podemos debatir. Un poco ya, pues bueno, la semana pasada se constituyeron las Cortes. Bueno, íbamos sin ningún mapa, porque no sabíamos quién iba a pactar con quién. Y saltó un poco ahí la sorpresa igual no relativa, ¿no?, de que pues Teruel existe, se abstuvo. Por si a alguien le quedaba duda. Vale, exacto. Entonces, la historia aquí es ¿cómo creéis? Porque ahora estamos hablando, hay un señor que igual lo conoces, que se llama José Luis Campos, que tiene Radio Calamocha. Bueno, es como una especie de Federico Jiménez Santos de pequeño, del Giloca de Hacendado, ¿vale? No tengo el placer aún. Bueno, no creo que tenga muchas ganas de hablar con... A nosotros nos dijo un día gurús de YouTube, para que te hagas una idea cómo es la idea. Pero bueno, da igual. El tema es que está como un poco en la lógica de que Teruel existe, como que le está ofreciendo al Partido Popular sus 2 votos para un poco salir adelante, y si Vox se abstiene y no suma con la izquierda, como para facilitarle investidura y que tengan un gobierno en solitario. No sé si eso es lo que planeó el otro día encima, o cómo leéis estos primeros pasos en la negociación y también un poco en la votación del otro día. Pues sí que es verdad que íbamos un poco a ver qué pasaba, ¿eh? No lo teníamos claro, y más cuando se había como filtrado, ya sabemos que también son infiltraciones interesadas, que igual podía haber acuerdo y demás. Y bueno, pues lo que vimos fue un Teruel existe que se hizo la primera foto de la legislatura, ¿no? Y con eso tendrán que navegar. Y no sabemos, claro, no sabemos a cambio de qué. Obviamente será a cambio de algo, no ha trascendido, ni nosotras tenemos conocimiento, quiero decir que es especular, pero obviamente será a cambio de algo, ¿no? Aunque el PP también ha dicho que no había habido ningún contacto, pero obviamente pues esto no es creíble, ¿no? Por ninguna, vamos, no se sostiene de ninguna manera. Lo que no sabemos es hasta dónde será el alcance de ese acuerdo y cómo lo vamos a ver en este tiempo que viene. No lo sabemos. El viernes pasasteis por, ¿no?, la nueva presidenta de las Cortes, María Navarro, en este ciclo de, pues bueno, para sacar el candidato adelante. Dijiste rotundamente no, y acusasteis y hablasteis un poco de que se estaban llevando la negociación a Madrid, ¿no? Como que se estaban decidiendo. Sí, totalmente. ¿Cómo estáis viendo un poco bueno, de lo poco que se conoce de la negociación? Y si aquí nos da la sensación de que esto va a ser como medio relámpago, un poco como lo que vimos el otro día, de que, bueno, se va a alargar los tiempos, seguramente que acaben las elecciones en Castilla y León, pues facilitará bastante el asunto, pero como va a ser que va a ser un acuerdo como muy relámpago en caso de que se dé, o no sé si lo veis así, de que igual nos enteramos casi en el mismo momento en el que se vota que ha habido acuerdo y que no, o creéis que
como vienen haciendo, como hicieron en la anterior, habrá algo público aunque Azcón no salga en la foto, habrá mayores compromisos o no, o será como así de tapadillo y que no se vea. Es que, claro, si uno siguiese la lógica normal, pues entenderíamos que al final tiene que haber un acuerdo. Es una locura volver a otro adelanto electoral, pero es que Vox están muy locos a veces, ¿no? O Sí. sea, son bastante impredecibles, y es verdad. Y viendo lo que está ocurriendo en Extremadura, o sea, que parece que entran, luego al día siguiente salen y hacen sus circos y sus paripés. Entonces, ¿hasta qué punto es circo? ¿Hasta qué punto es tensar la cuerda? ¿Hasta qué punto es tal? Ahora hay que esperar a las de Castilla porque si no, aquí no. Es que, a ver, es un juego, es que es un thrillerismo total. Entonces, cuando uno juega con thrilleros no sabe qué esperar, ¿no? Con certeza. Así que yo creo que al final van a entrar por lo que te digo, porque es imposible, o sea, es imposible no, pero a ver cómo vende otro adelanto electoral y una falta de acuerdo. Y creo que las cesiones que van a tener que hacer pues son muy grandes y esto pues es un problema y es un problema hacer esto público y son un problema las fotos y de momento está habiendo un perfil bajísimo, o sea que no está trascendiendo. Entonces pues no lo sé, pero no yo no me fío para nada de ninguna de las dos formaciones, ¿no? Pero con los bandazos que están dando a nivel estatal y con otras comunidades autónomas, pues podemos esperar lo inesperado tranquilamente. O sea, ves a Azcón sin ningún problema, o sea, digámosle, manejando los tiempos para que no haya daños colaterales en otros sitios, pero lo ves entregado tanto el relato este que ha inventado que ha inventado en gran medida de que el problema es que Vox le tiene que decir cosas que estén dentro de la ley y que no este relato con un poco de cortafuegos que nos ofreció en la campaña un poco. ¿Tú le ves que ahora podría estar tranquilamente entregado a cualquier cosa que le metan estos? Pero que ya lleva 2 años entregado a estos discursos. Entonces, no sé, no es una novedad. Quiero decir, lo puede poner las excusas que quiera y tal, pero hemos visto que ha hecho durante estos 2 años o 2 años y pico políticas absolutamente de extrema derecha y discursos de extrema derecha. Entonces, o sea, no veo por qué vaya a tener problema. O sea, estará su equipo de comunicación viendo cómo, ¿Cómo? cómo, ¿Cómo cómo, agrega? es, cómo lo presenta, ¿no? Pero si no hay negociación, yo creo que será porque no quiere Vox, no porque no quiera el PP. No sé. Pues vamos un poco con los, digámosle, con el horizonte un poco social, ¿no? Porque venimos de un fin de semana donde, pues de alguna manera el feminismo vuelve a demostrar que es posiblemente el movimiento con mayor capacidad de movilización, más amplia, más descentrada o territorializada y tal. Poco como viviste ayer, o sea, ¿no? Hemos visto por redes sociales que saliste obviamente en Zaragoza. ¿Cómo estás viendo un poco la calle en ese sentido? Y si de alguna manera el 8M ayer también fue una manera de rearmarse para afrontar pues también esta legislatura que ya veremos si arranca, pero bueno. Sí, a ver, contra lo que se nos viene, yo siempre voy a las esencias, ¿no? Y el feminismo es, por definición, lo que es transformador de esta sociedad porque va, o sea, totalmente es defensor de la igualdad, de las relaciones iguales de poder y no desiguales, y eso quiere decir que combate todas las violencias. Y ahora mismo, con la situación de la guerra, con la situación de la crisis ecosocial, es el feminismo la base y esa fuerza movilizadora que puede y debe construir ese nuevo horizonte. Pero es verdad que tenemos un tiempo de rearme de la calle en general. Ha habido muchas movilizaciones en 2025, las va a haber en 2026, aunque sí que es verdad que el pulso movilizador del feminismo, de aquel feminismo del 16, del 18, de las grandes huelgas, ha perdido un poco de, no sé si de punch, ¿no? Porque yo tengo 2 hijas que son ahora jovencicas, tienen 23 y 20, y ellas mismas notan un clima en la juventud como que aquel feminismo está como pasado de moda, no les representa, y sin embargo hemos vuelto en las redes sociales a
al skincare, al modelo de mujer. Sí. Es decir, este tsunami reaccionario también está afectando al feminismo y afectando a las generaciones que vienen. Entonces, recuperar ese power, ¿no? Esa fuerza que tuvo el feminismo nos va a costar un poco porque estamos metidas en esta ola y es complicado. Y a donde primero ataca el fascismo y las derechas es al feminismo, es así. Entonces, pues bueno, hay que repensar un poco cómo revitalizamos eso. Pero yo en general creo que hay un movimiento removilizador en las calles y que hay que aprovechar. Sí, ¿no? ¿Cómo dotarle de eso políticamente sentido y cómo armarlo también? Digámosles la gran pregunta, ¿no? Siempre. Pero, pero un poco, ¿crees que esta próxima legislatura la cosa se juega más por fuera que dentro de la institución? O sea, quiero decir, pensando en una lógica de, pues, bueno, el año que viene vienen las municipales, por así decirlo, luego viene, pues, ya veremos a ver si entre medias no caen las generales y estas cosas. Tampoco la sensación de que como vamos un poco al trote exacto, de eso electoral, ¿no? Y como que no hay mucho tiempo para armar mucha cosa con cierto recorrido porque siempre hay algo que... Entonces, no sé si piensas un poco que lo que van a pasar más cosas por fuera interesantes que dentro de las instituciones. Un poco también viendo los números. Deberían pasar. Deberían. Siempre lo que está fuera de la institución es más importante porque es lo que realmente transforma. Nosotras sabemos perfectamente que debemos ocupar todos los espacios, está claro. No vamos a renunciar al espacio institucional, ni mucho menos, pero no es transformador. A día de hoy es así, quiero decir, y este sistema no tiene reforma. Otra cosa es que participemos con las reglas de juego que tenemos ahora, ¿no? Pero para cambiar esas reglas de juego es imprescindible no la calle en sí misma, la calle organizada. Y nosotros eso lo sabemos y es así. Si hay movimiento organizado, si hay compromisos, si hay gente sosteniendo luchas, pues la cosa avanza. Otra cosa es cómo hacemos para que eso tenga un camino común, para que sea eficiente, vamos a decir, ¿no? Y eso es complicado. Pero sí, yo creo que las cosas se van a mover o por lo menos se deben de mover en la calle y en estos tiempos más, ¿no? Vamos un poco con la eficiencia, ¿no? Ahora, ya durante la campaña hubo pasaron cosas, ha aparecido lo de Rufián, el acuerdo es, bueno, lo de Rufián que no sabe muy bien lo que... Yo creo sí, que a ver cómo aterriza eso. Yo no creo que ni él mismo ni Emilio Delgado saben muy bien lo que es, pero bueno, ahí está. Luego está el tema este de un paso adelante, ¿no? Creo que se llama. Paso al frente, sí. Al frente, perdón. Paso adelante es una serie de televisión de cuando yo era viejo, cuando era joven. Ya solo nos falta bailar también. Exacto. No, que ahí están, pues, si no recuerdo mal, Más Madrid, Izquierda Unida, Comuns, Sumar y no sé si me falta algún actor más, ¿no? Entonces, está un poco, está ahí, pues bueno, teóricamente ahí faltan actores o no, eso ya se verá. Un poco cuál es la pretensión de este frente común, si está abierto a participación de otras fuerzas políticas, por ejemplo, se me ocurre Chunta Aragonesista, Compromís o tal. ¿Con qué vocación y cómo un poco se quiere traducir en Aragón o empujar en Aragón? Sí, a ver, esto es simplemente fue la presentación de un trabajo que ya se ha dicho, que lo hemos estado hablando todas las organizaciones de manera pública, y es simplemente hacer ese frente común, ese frente amplio, esa unión de las izquierdas, sobre todo a nivel estatal. Otra cosa es cómo lo vayamos aterrizando después en el territorio, pero haciéndolo bien, haciéndolo desde abajo, haciéndolo sin un hiperliderazgo que es el que controla o sin decisiones verticales, sino al revés, ¿no? Y esto no es lo mismo que hubo en 2023, que fue todo pues un poco de emergencia, ¿no? Una especie de unión que hacía falta y sin mucha, digamos, sin ese trabajo necesario desde abajo, y es lo que se está haciendo ahora, en teoría con tiempo, ¿no? También lo que dices tú, puede que venga otra coyuntura electoral entre medio, porque vamos de coyuntura electoral en coyuntura electoral y aquello, pues en fin, hasta que nos dé un algo.
Pero en teoría esto es eso, ¿no? Es construirlo desde abajo y por supuesto está abierto a todas las demás organizaciones porque esa es la idea. La idea de un paso al frente es evocar ese frente popular, ¿no? No tal cual, pero ante lo que se nos viene y ante esta ola reaccionaria, pues ir juntas, simplemente. Y ahí está llamado, por supuesto, todo el mundo y por eso no se está hablando de liderazgos, ni mucho menos, sino de esa construcción desde abajo horizontal. Y eso es en lo que estamos, ¿eh? Tampoco hay mucho más avance. Pero bueno, a priori es hacer una cosa en la que a priori aquí estaríamos bastante de acuerdo, que es no solo los liderados, sino dejar la unidad o lo que sea, o la construcción de candidaturas para la última semana. Eso es. Y construir un proceso más en paralelo, más abierto, teóricamente, más desde abajo para construir, ¿no? Y no sé si tenéis pensado algún calendario o algo para Aragón o igual es anticiparme demasiado al asunto. Es demasiado pronto, sí. Vale. No, digo por si hay alguna hoja de ruta. Yo la verdad es que no vi el acto, o sea que tampoco sé muy bien lo que se dijo allí, pero bueno, un poco lo que se ha proyectado por ahí en medios. Vale, bueno, bien. A priori, todo lo que sea salir del laberinto este de la última semana, 200.000 reuniones y tal, no nos parece mal. Luego ya veremos dónde acaba. Bueno, te voy a preguntar un poco por digámosle, por el tema Rufián y Delgado, ¿no? Que es otra cosa que hay ahí, una cosa que no se sabe muy bien en qué va, pero como que ha dejado muchas impresiones y al menos creo que ha tenido un poco una cosa, que es una cosa un poco peligrosa, pero que creo que le ha dicho algo a alguien, o sea, ha sido capaz de apelar a gente que yo creo que no se estaba apelando. Igual las maneras, las formas y los marcos se pueden discutir y plantear, y yo es una crítica que le hago de fondo, pero no sé si te sientes también interpelada de alguna manera por lo que allí se planteó, por lo que se han ido planteando, las discusiones que se han levantado. Rufián propuso un método, no se sabe muy bien qué, que en cada circunscripción se plantee como la opción más rentable. Ya te digo yo entero, pues lo más rentable es votar al Partido Socialista, claro. Quiero decir, ¿sabes? Entonces... Sí. Tampoco acabo de entender muy bien cuál es el sistema. Luego se metieron con historias del burka, la seguridad, o sea, una cosa un poco amorfa. No sé si a ti te ha dicho algo, porque yo parto de la base de a mí no me ha dicho nada porque seguramente no soy el público objetivo de ese planteamiento, pero igual, no sé si coincides conmigo, han sido capaces de ir un poco a otros sitios a buscar. A ver, yo me siento interpelada en la medida en que la búsqueda de la unidad es lo que me interpela. Entonces, cualquier propuesta y cualquier debate abierto es esencial en este momento, ¿no? Quiero decir, entonces hemos estado también escuchando, yo vi el acto en diferido, ¿no? Y es verdad, pues bueno, ahí de alguna manera lo que se está buscando es cómo parar a la derecha, que es al final el objetivo que tenemos, a las extremas derechas, que ahora ya son absolutamente lo mismo. Y luego está el otro tema, ¿no? Porque ahí había como dos universos. Uno era el tema de la unidad, que veremos cómo se aterriza, y esa propuesta que tiene luego aterrizable tampoco es tan fácil o tan matemática, ¿no? Exacto. Y aparte, pues te dejas a gente en casa cuando la fórmula de la coalición y de ir todos juntos ya está inventada. Quiero decir que obviamente ojalá fuéramos en los territorios todos juntos, simplemente, ¿no? O sea, que en eso estamos todos. Pero una cosa es eso, que veremos a ver si también lo concretan en algo más tangible. Y otra cosa es ese universo de cómo llegamos a esa gente que a lo mejor no estamos llegando, la izquierda no está tocando temas sensibles, y yo ahí tampoco, yo creo que eso es un poco un error, porque es entrar en el marco que nos está poniendo el fascismo. Y ahí, pues aunque es un tema delicado, y es verdad, la izquierda tiene que hablar de todo, pero lo hacemos, ¿no? O sea que creo que ahí, si tú abres espacios en los que otra vez un señor hablando, sentando cátedra y haciendo de hiperlíder, está llamando al tema de la seguridad, que si el burka, pues estamos
también un poco regalando el marco y entrando en ese espacio en el que nosotras queremos confrontar y no entrar, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa complicada. Yo no cierro ningún debate, pero sí que me pareció que había un punto ahí que eso también está en la izquierda, de ese intentar llegar creando espacios en los que, digamos, la gente que no quiere ser de derechas se encuentre cómoda en un espacio un poco marciano de izquierda, ¿no? Que entonces, bueno, pues yo creo que en ese aspecto a mí no me interpela. Pero bueno, pero debatir está bien. Sí. Debatir está bien, porque no tenemos la solución y evidentemente no lo estamos haciendo genial, porque si no estaría la gente votándonos. Votándose encima, como en el otro lado. Sí, eso es así. Pues Marta, no sé si tenías algún mensaje adicional a comentar, a plantear y yo no te he preguntado o algo, o alguna cosa que quieras decir para concluir. Bueno, eso que estamos un poco a la expectativa en lo institucional, pero que hay que trabajar mucho en lo orgánico y en la calle, ¿no? En lo que decías tú, y en la organización social, que es la que al final pues se está movilizando. Ahora estamos también con el tema del no a la guerra, la gente se está otra vez preocupando, se está intentando acercar, la Asamblea por la Paz está convocando una manifestación para la semana que viene. Esto, quiero decir, cuando pasan las cosas gordas, vamos a decir, la gente también se moviliza y eso hay que aprovecharlo. Y bajo ese paraguas y el no a la OTAN y demás, pues ahí tenemos también un espacio para trabajar. Y eso, nada, simplemente que a veremos cómo camina la legislatura, pero que lo importante está detrás también. Pues mira, ahora me viene la pregunta. ¿Cómo se está viendo este revival del no a la guerra? A mí me parece un poco revival, pero no sé si te parece que puede abrir incluso, digámosle, la situación geopolítica general, a pesar del drama y las guerras. Si puede abrir debates interesantes, abrir otras variables multilaterales, geopolíticas interesantes. Sí, o sea, yo creo que el tema del antimilitarismo, que estaba un poco dormido, quizá puede reavivarse. Es que, tristemente, aunque sea un revival, es que hemos vivido bajo una apariencia de multilateralidad y ahora pues ya vamos sin careta, ¿no? Entonces, quiero decir, lo que pasa es que la diferencia es que ahora mismo el sistema sí que está amenazado porque hay pues por fin se ha dado cuenta el capitalismo de que el planeta tiene límites, tiene recursos limitados y bueno, esta vuelta de tuerca pues bueno, es una situación preocupante. Pero yo creo que cuando hay situaciones que preocupan mucho a la gente, la vuelta, lo que te digo, a las esencias es que el no a la guerra, la paz, el antimilitarismo, pues es algo que puede calar porque al final vamos a lo básico, ya no estamos hilando fino en el avance de la democracia, estamos poniendo diques para protegerla y eso es, digamos, por lo menos comunicativamente es más claro, ¿no? Es más sencillo tener ese objetivo. Entonces, bueno, yo qué sé, dentro de todo el drama que estamos viviendo y de lo que nos va a tocar vivir, pues por lo menos si sirve para despertar, a mí ya me parece bien. ¿Ves a Sánchez adelantando? Hay una hipótesis por ahí. Lo digo como quiniela casi, sin que te comprometas mucho. ¿Ves a Sánchez haciendo como una especie de... como recuperando esta iniciativa y convocando unas elecciones como una especie de plebiscito internacional? Las elecciones españolas a favor de o en contra de la guerra, como en un marco, digámosle, ganador. ¿Tú ves que igual es posiblemente la única salida digna del gobierno de coalición? Pues mira, es que la cosa es muy complicada. Yo tal cual lo veo a él, digo a Sánchez en concreto, no veo que tenga idea de ningún adelanto de nada. Es lo que ha estado diciendo, yo creo que de manera firme, y salvo que cambie mucho la situación, digamos, yo qué sé, la internacional o la crisis, pero es que hemos gestionado varias crisis en este gobierno de coalición, Sí, y sí. eso es así. Bueno. O sea que y pues yo creo que aunque haya desde luego insuficiencias, y eso lo hemos denunciado desde Izquierda Unida a las primeras, quiero decir, no hemos sido complacientes con este gobierno, pero es cierto que bueno, que dentro de esa gestión de las crisis, pues menos mal que estaban, menos mal que estaban. Sí, sí. Pues bueno, veremos a ver cómo camina. Yo no veo un adelanto electoral posible, pero claro, es que yo te digo, es que ahora mismo el panorama político
lo que uno ve con lógica, pues a veces se le desmonta porque ocurre 30 cosas al día, ¿no? No sé. Está la cosa muy volátil, sí, Sí, muy poco cohesionada. Pues nada, Marta, muchas gracias por venir a Radio Montes, la verdad que siempre a es un ti. placer que vengas y nada, ya sabéis, esta casa para cuando queráis, o sea que los micros son vuestros. Muchísimas gracias.